Adéntrate en el mundo donde las palabras se convierten en magia. Únete a nosotros mientras nos sentamos con poetas leyendo en voz alta, novelistas revisando manuscritos en su escritorio a la luz, escritores de todo tipo compartiendo ideas en talleres y cafés. Descubre sus inspiraciones desde cafés hasta recuerdos personales. Descubre sus secretos íntimos y sus técnicas diarias. Descubre sus historias contadas directamente de la fuente. Pues muy buenas noches a todos los que van a comenzar a vernos y a todos los que nos verán en los próximos días o en las próximas horas. Esta noche, esta tarde, vamos a conversar con Ángela Serna, una poetisa que vive en este momento en el País Vasco. Vamos a conversar con ella sobre su obra y sus libros. Hoy vamos a tratar de su poemario, Ese lugar llamado Nunca. Y como les decía, hoy vamos a adentrarnos en un libro que no se recorre, sino que se habla. Un libro que no ofrece respuestas, al contrario, abre espacios, grietas, silencios. Ese lugar llamado Nunca, de Ángela Serna. Un poemario que nos enfrenta a lo esencial, la memoria, la pérdida, la infancia, la casa y también a aquello que no siempre sabemos nombrar. Estamos ante una escritura muy depurada, donde cada palabra parece haber sido medida y despojada de adornos, donde el lenguaje se tensa hasta el límite y donde el silencio tiene tanto peso como lo dicho. Aquí los poemas no buscan ni explicarse ni explicar, sino resonar. Poseen un algo fragmentario, casi como restos o huellas, pero al mismo tiempo el libro construye un universo coherente e íntimo. A lo largo de sus páginas aparecen imágenes que se repiten y se transforman. La casa, la madre, el cuerpo, el tiempo, y ese nunca que no es solo un lugar, sino también una forma de estar en el mundo. Todo ello atravesado por una fuerte musicalidad y por una emoción contenida que precisamente por eso llega con mucha más intensidad. Este libro, además, tiene algo de proceso, de búsqueda abierta, como si cada poema fuera un intento de perseguir algo que siempre se escapa. Hoy queremos conversar con Ángela Serna sobre lo que dice este libro y sobre cómo está hecho, su lenguaje, su ritmo, sus imágenes, su forma de entender la poesía. Ángela, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en ese lugar llamado Nunca contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Si me permites, quiero agradecerte que me hayas abierto esta ventanita al mundo para hablar de este libro. Y quiero agradecerte mucho más todavía, si cabe, las palabras que has dicho sobre él, porque, bueno, creo que has dado en todas las dianas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Yo normalmente cuando leo un libro, pues procuro, si es para preparar una entrevista o tal, procuro irlo leyendo con un boli al lado y entonces te vas dando cuenta, pues esta palabra me sonaba, vuelves atrás y miras, pues mira, repite esto. Un poco así funciona, ¿no? Pero me alegra muchísimo que te haya gustado esta pequeña valoración o introducción, ¿no? Este libro tiene una voz muy reconocible, digamos que muy tuya. ¿En qué momento sentiste que habías encontrado ese tono? Pues es que llevo buscando, no sé si... Sí, bueno, yo desde que leí unos versos de Claudio Rodríguez, de ese maravilloso libro Don de la ebriedad, en el que dice: dad al aire mi voz y que en el aire sea de todos, la sepan todos. Siempre, no es que haya estado obsesionada por la búsqueda de una voz personal, porque a mí la poesía me nace como me nace, acontece y sucede como sucede, y no busco nada en especial, ¿no?
pero cada vez más soy consciente de que todo aquello que vivo, sobre todo aquello que me falta, las carencias, las heridas, el dolor, etcétera, es lo que poco a poco ha ido construyendo este tono que al parecer, en el que al parecer se me reconoce. Porque cierto es que mis libros son formalmente todos muy diferentes, aparentemente muy diferentes unos de otros, pero todos tienen ese halo de familia que decía León Felipe, es decir, todos forman parte de eso que podríamos decir que es ese tono o esa voz en la que ya algunos me reconocen y en la que poco a poco yo también me voy encontrando, ¿no? Poniendo más o menos distancia en función de aquello que en cada momento construye cada poemario, pero no sabría decirte cuándo nace esta voz o este tono, pero creo que la procedencia es todo eso que te he estado diciendo. Y este libro se construye como un diálogo íntimo, ¿verdad? ¿Cómo traduces ese diálogo íntimo, esa forma de hablar contigo, luego en un poema? Pues mira, vamos a ver. Mis poemarios se van construyendo poco a poco, siempre después de una serie de vivencias que me han marcado bastante, acontecimientos que han tenido lugar a lo largo del tiempo y que, bueno, van construyendo en mi cabeza la necesidad de dar forma a todos esos acontecimientos, ¿no? Y entonces esa es la manera en la que procedo. Se me ha olvidado la pregunta que me has hecho, me he perdido. ¿Cómo construye? O sea, el libro se construye como un diálogo íntimo, ¿no? Sí, ¿Cómo se traduce esto en un poema o en los poemas? Bueno, es un diálogo íntimo, es una búsqueda a lo largo de los tiempos, del tiempo y de los tiempos. Es una búsqueda es una serie de lanzar, como tú decías antes, una serie de preguntas que muchas veces no tienen respuesta en un poema. Es un diálogo con distintos momentos, situaciones y espacios personales, pero también con toda esa serie de acontecimientos, etcétera, etcétera, que suceden fuera de una. Es decir, que hay un diálogo que va de dentro a fuera, de fuera a dentro, y que luego se traduce también en el diálogo que plantean los propios poemas dentro del libro. Tú decías antes que esta palabra, ya la he dicho, ya la he repetido, en este poemario hay 3 partes y son 3 partes que dialogan también mucho entre ellas y que es una forma de dialogar conmigo misma y con todo lo que hay fuera de mí. Entonces, no sé si te puedo dar una respuesta más coherente, pero un poco por ahí irían las cosas. Está bien. Déjame que lea un poema de la primera parte. Ni crisantemo, ni rosa, ni cala, ni gladiolo, ni clavel. ¿Cómo escribir témpano sin ser hielo? ¿Cómo escribir tronco y rama y raíz sin ser árbol? ¡Qué impostura! Ayer nevó en el jardín. Ya no veo las adelfas. La punta diminuta de un junco ha rasgado la nieve. El deshielo es inminente. Dices que el libro nace de varios poemarios. ¿Cómo fue el proceso de convertir todo eso en una sola obra? Bueno, pues el conjunto del libro, partes del libro, me acompañan desde el año 2014. Hay 3 momentos importantes en la confección de este poemario. Es 2014, 2019 y 2020. Y todos los años que siguen a esos. Con lo cual, los 3 han convivido en algún momento y algunos son de largo recorrido. En esas 3 fechas, digamos, en mi vida y en el mundo suceden un montón de circunstancias, de situaciones que me llevan evidentemente a la necesidad de exteriorizar, de dar forma a toda una serie de sensaciones, de impresiones que tienen que ver con la ausencia antes de la ausencia, con la orfandad antes de la orfandad, con el paso del tiempo, con la vejez, el desamparo que supone la vejez de personas próximas, ¿no? Entonces, todo eso me va acompañando
y en 3 poemarios que se han simultaneado en un momento dado. Pero me di cuenta un día que evidentemente dialogaban tanto entre ellos, partían los 3 de heridas muy, muy sangrantes, y lo que no necesitaba era, bueno, pues dar forma a 3 poemarios cuando realmente, haciendo una selección de cada uno de ellos, podía construir ese lugar llamado Nunca con 3 partes que son los títulos que tenían los poemarios a los que esos poemas iban destinados. Pero realmente creo que lo hice así también por una necesidad urgente de distanciarme, de poner distancia con aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en mi vida y que de paso, al tiempo que ocurrían cosas en mi vida, iban ocurriendo fuera de mi vida. Es decir, nos iban ocurriendo a todos en este mundo tremendo en el que vivimos, ¿no? Y de ahí surgen poemas como el que acabas de leer, por ejemplo, también, ¿no? Como a mí no me gusta escribir de oídas, quiero decir, yo escribo desde la experiencia vital, aunque la impresión que me lleva a la escritura puede ser diversa, puede ser la contemplación de un cuadro, una melodía, puede ser una palabra, una mirada, algo que escuchas, algo que, en fin, me tiré muchos años reflexionando sobre la desocupación del espacio, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nuestro escultor Oteiza buscó a lo largo de toda su vida en su obra. Y de ahí, después de mucho tiempo, y por unas razones determinadas, pues surgió un libro que era La desmesura del círculo, ¿no? Y que es el libro más visual, digamos, más experimental que yo he hecho en cuanto a la forma, a la estructura, a la construcción de ese libro, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí es, de esa manera es como yo llego a poder escribir, primero en la cabeza mucho tiempo y después ya en el papel. En este libro en concreto hay algo, los poemas tienen un aspecto muy fragmentario, ¿no? ¿Te sale así de forma natural o los trabajas mucho después? A ver, hay poemas que surgen de manera casi natural, pero claro, después de llevar en mi cabeza muchísimo tiempo. Entonces algunos salen ya, brotan solos. Pero incluso en esos casos soy de volver y volver y volver y volver y estar corrigiendo y trabajando muchísimo los poemas. El poema que acabas de leer, por ejemplo, ya no es solo esa necesidad de sentirte parte de algo para poder expresarlo. Es decir, tú decías, ¿cómo escribir témpano sin ser hielo? Es decir, ser parte de algo para saber realmente de qué estás hablando cuando sientes, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía la necesidad de que todo eso se tradujera con una sonoridad, con una musicalidad que me fuera llevando, que me fuera ayudando, ¿no? A ser parte de ese universo que se refleja en el poema. Entonces, trabajo muchísimo, muchísimo. Me puedo pasar, un poema puede surgir en un momento, después de llevar mucho tiempo en la mente, pero me puedo pasar meses, incluso años, puliendo aquello para encontrar esa perla que decía Ángel Guinda, ¿no? Que normalmente, como tú has dicho también antes, se encuentra precisamente en la reflexión, pero también en el silencio. Es decir, en esa búsqueda a través de los silencios que también quedan reflejados en esos espacios blancos y en esa ventilación que le doy a los textos, que me parecen fundamentales. ¿Y qué te interesa más, sugerir o nombrar? Bueno, nombrar evidentemente hay que nombrar, pero yo prefiero sugerir, que no siempre se puede, pero yo prefiero sugerir. Creo que cuando yo leo poesía, la poesía que realmente me llega, me atrapa, me pellizca, es aquella en la que yo puedo encontrar un lugar. Es decir, que es esa en la que de alguna manera me digo, qué bien que alguien lo ha escrito, porque esto lo podría haber escrito yo, lo han escrito para mí. Entonces, eso me ocurre con poemas que dejan una puerta abierta, que sugieren, que preguntan, que me permiten asombrarme de algo. Porque a mí esos poemas que me van dirigiendo y me van llevando, sinceramente me dejan fuera. Y entonces lo que yo busco es también de alguna manera que quien lea estos textos tenga la posibilidad de ser parte de ellos. En el prólogo
hablas de que concibes esta obra como un barroco musical, ¿no? ¿Cómo entiendes tú ese barroco en tu escritura? Esas palabras no son mías, son del autor de ese prólogo improvisado, porque realmente no había un prólogo, pero esta persona, Fulgencio Martínez, un gran poeta, había escrito sobre estos poemas antes de ser este libro, y es él el que lo denomina así. Entonces, no sé cómo lo denomina. Sí que es verdad que en este libro hay a veces una simultaneidad de melódica, hay, bueno, que podría tener ese apelativo, pero desde luego yo no lo concebí de esa forma. Habría que preguntarle a Fulgencio. ¿Y qué dirías que pesa más en tus poemas, en tu escritura? ¿La imagen, el sonido o la emoción? Pues yo espero que todo. Es decir, por un lado están esa cadencia, esas melodías que me gusta generar a través de los sonidos, pero por otro lado sí que es verdad que en muchos de mis poemas, en la mayoría, la imagen es fundamental. La imagen, el dibujo que se genera en la página. Hay el desplazamiento de versos, hay en algunos poemarios incluso hay una escritura totalmente circular, libros que hay que leer girándolos, en sentido contrario a las agujas del reloj, para dar esa idea de que a veces hay que retroceder para poder seguir avanzando, etcétera, ¿no? Es decir, que yo concibo los poemas, y ya no te digo nada, el libro en conjunto, como esa unión inseparable de lo que decíamos antes, forma y fondo, es decir, el contenido y la estructura. El libro en sí es una arquitectura, y entonces lo que a mí me gusta o intento es generar pequeñas construcciones, poemas que por sí mismos sean ya una construcción y que en relación con los que siguen y preceden, pues construyan algo que no tiene por qué ser lo mismo en cada lector, evidentemente. En este lugar llamado Nunca hay mucho ritmo, es un libro, es un poemario casi musical. ¿Lees los poemas en voz alta Sí. cuando escribes? Bueno, cuando escribo no, porque se escriben ellos. Yo es que ahí no tengo, quiero decirte, yo no soy nada disciplinada, no puedo ponerme todos los días a escribir porque yo no mando ahí. Entonces la escritura me interpela cuando me interpela, y cuando surge ese momento que no sé cuál es, pues se escriben. En ese momento no leo en voz alta, simplemente escribo, pero sí releo en voz alta. Leo, todo lo que leo lo leo en voz alta, aunque sea un prospecto de la farmacia, porque intento encontrar esa melodía que tienen, esa melodía que tienen las palabras, ¿no? Y no concibo leer la poesía si no es en voz alta. Sé que hay poemas que dicen que hay que leer en voz baja, en silencio. Yo no puedo, hombre, sé hacerlo, pero no me nace naturalmente. De la misma manera que dicen que hay que escribir en silencio, en soledad, yo escribo en los bares. Yo escribo en los bares y leo en los bares y redacto proyectos en los bares. Y estoy dentro y fuera de lo que sucede, ¿no? Tengo como una especie de burbuja en la que estoy fuera de lo que está sucediendo, pero me entero de todo lo que sucede fuera de esa burbuja. Entonces también esas circunstancias me ha llevado a veces a que eso sea el detonante para empezar a escribir. Algo que ya se estaba evidentemente cociendo mentalmente desde hacía tiempo. En el poemario aparecen instrumentos musicales, aparecen sonidos, ¿no? ¿La música forma parte de tu forma o de tu manera de construir el poema? En sí no, pero la música está muy presente. Me gusta muchísimo escuchar música, sobre todo música clásica. Y de hecho hay uno de mis poemarios que uno de los apartados lo escribí escuchando piezas concretas y escribiendo ahí de una manera muy peculiar a medida que iba escuchando esas piezas. Y luego hubo todo un trabajo de construcción o reconstrucción de todo aquello, y lo que eran páginas enteras de escritura se quedaron en poemas de 2 versos, de 1 verso,
de 3 versos. Entonces, la música está muy presente, sí, sí, como lo está la pintura también. Yo he escrito cuando, ya no me asusta, pero hace años, cuando pasaban temporadas muy largas sin poder escribir, me asustaba, decía, ya no puedo escribir. Y entonces lo que hacía era mirar cuadros o fotografías, ¿no? Y me di cuenta de que aquello que también hacía Baudelaire a mí me ayudaba. Y entonces me enganché a una serie de artistas, de pintores como Hopper, Hammershøi, etc. Y ver esos cuadros también me ayudó a reflexionar sobre cómo me relaciono yo con la poesía, con la palabra, con el poema. Porque claro, me daba cuenta cómo con Hopper, en esas escenas que hacen los bares, en los hoteles, etc., nos invitaba o me invitaba a ser una mirona, una voyeur, ¿no? A ver, a mirar lo que ocurre dentro, es decir, iba de fuera a dentro. Y sin embargo, otro pintor maravilloso, Hammershøi, que suele pintar en interiores personajes de espaldas, convertía a esos personajes, la mirada de esos personajes en mi propia mirada y me invitaba a mirar hacia afuera desde dentro. Entonces, todo eso, ese contacto con la pintura y demás, también me ayudaba a reflexionar sobre mi contacto con la escritura y al mismo tiempo me permitía explicarme ciertas actitudes que yo tengo respecto a mi relación con la palabra poética. Sí. Y también en el libro hay mucho silencio, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti el silencio o qué importancia tiene lo que no se dice? Pues tiene muchísima, porque por un lado abre esa puerta a la sugerencia, abre esa puerta a que el lector pueda incorporar aquello que le pertenece y que de alguna manera propicia el poema. Y por otro lado es que creo que la única manera de escuchar lo que el poema tenga que decir o aportar es gracias a ese silencio. Gracias al silencio, si no nos convertiríamos el texto en ruido, en algo ruidoso. ¿Y te interesa que el lector entienda todo o prefieres que se quede en esa zona más intuitiva? Ay, mira, vuelvo a Claudio Rodríguez. Claudio Rodríguez decía, al lector no hay que explicarle nada, no hay que hacerle ningún favor, porque entre otras cosas no es tonto, ¿no? Y el que llega, llega, y el que no, no será su momento. No, yo prefiero, bueno, no es que prefiera, es que no sé hacerlo de otra forma. A mí no me gusta que me expliquen todo, que me cuenten todo, que me lleven de la mano. Y entonces cuando yo escribo tampoco quiero hacerlo. Prefiero, prefiero sugerir, quiero decir, busco la sugerencia o ciertamente cuando escribes desde el dolor, desde la herida, desde la carencia, no escribes de ti, estás escribiendo de la herida del mundo, de la herida de otros. Y entonces no hace falta explicar grandes cosas, simplemente hace falta estar en la misma onda y si no estás ahora, lo has estado o lo estarás, con lo cual hay un territorio muy amplio en el que todos nos movemos, ¿no? Y con el que podemos... Yo siempre digo lo mismo, cuando dicen, es que no entiendo nada, digo, es que igual no hay que entender, igual si entramos desde ese lugar y queremos entender, lo que hacemos es destruir toda posibilidad de palabra poética, la poesía se destruye. Entonces, si no es el momento, pues déjalo, y si es el momento y te encuentras en un poema, disfrútalo, ¿no? No, yo no quiero explicar nada. ¿Cuándo sabes que un poema está terminado? ¿O sencillamente lo dejas ir, aunque sientas que podía seguir cambiando? Esa es la pregunta del millón. No tengo ni idea de cuándo un poema está terminado. Creo que no se termina nunca. Por eso todos los poemas son imperfectos. Porque todos son inacabados, porque nunca están terminados. Aunque ciertamente hay un momento en el que dices, hasta aquí, porque si no el poema te tritura. Entonces hay que liberarse. Yo este libro, por ejemplo, intenté publicarlo hace 4 o 5 años, antes de que falleciera mi padre. Necesitaba que se fuera de mí.
no pudo ser, se ha ido más tarde. Entonces, hay un momento en que tienes que decir basta, hasta aquí, porque si no bueno, pues eso, te trastornas, ¿no? Pero es lo que decíamos, que incluso publicado un libro, a mí me sucede que sigo corrigiendo, porque descubro de repente, ¡hey!, que esa palabra no era la más propicia, o que esa sintaxis igual no convenía tanto, o que le puedo sacar mayor partido a la música del texto desde otro lugar. Y entonces yo escribo en mis propios libros las correcciones, qué sé yo. La casa es un lugar muy fuerte en el libro. ¿Qué significa para ti en este contexto? Bueno, hablar de la casa en este contexto es la casa que todos conocemos, esa casa física en la que durante un tiempo vivimos, pero también es las personas como casa. Es decir, todas aquellas personas que han sido parte de la vida de uno, que han aportado calor, etcétera, y que han constituido un pequeño hogar. Eso lo define muy bien mi querido amigo ya fallecido, el poeta Ángel Guinda, cuando dice que lleva dentro todas las casas en las que ha vivido. Se refiere a las casas en las que ha vivido, pero también a esas personas que han formado parte de su vida, ¿no? Y entonces yo quiero que sea esa doble acepción de la casa la que de alguna manera esté presente en este libro. Pero está claro que hay una casa física que es la que ha existido, y una casa, un hogar hecho de personas, que es lo que se ha ido perdiendo de alguna forma, ¿no? Es cierto, la casa no solo es el conjunto de los ladrillos, no es solo y exclusivamente el lugar donde estudias, trabajas o lees o lo que sea, sino también es el lugar donde se expande tu parte más íntima, ¿no? Y en ese sentido las personas forman parte de la casa, y sobre todo las personas más cercanas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, cuando me preguntan qué es la poesía para ti, entre otras cosas, hay veces que me he puesto exquisita y he dicho que la poesía es mi casa. Y así lo siento, ¿no? Pero también siento que la poesía es como mi segunda piel. Yo no concibo salir a la calle sin un libro, y no concibo sentarme en un bar a tomar un café si no voy acompañada de un libro. Entonces, quiero decir que eso es la casa, ¿no? Lo que nos da calor. Y también aparece mucho la palabra madre. ¿Es más un símbolo o es la experiencia personal llevada al poema? Bueno, hay una parte de experiencia personal, la propia madre, también la madre tierra, también todo aquello que de alguna manera acoge o es recipiente de sentimientos, de sensaciones, de ilusiones, en fin. Sí, pero hay una fuerte presencia de la madre, sí. Una madre que ya es muy mayor, una madre que aparece reflejada en todo eso que decíamos al principio, ¿no? De ese paso del tiempo, ese desamparo, esa vejez, ese deterioro, ese estar esperando, ese sentir una orfandad antes de la orfandad. Entonces la palabra madre va más en el sentido de vientre. Sí, también, sí. Sí, en otro de mis libros, De Eternidad en Eternidad, que es un tributo a la palabra se identifica con palabra placenta, palabra útero, es decir, que de alguna manera la palabra también sería esa madre, ¿no? Que es la que acoge, la que... Sí. Y hay una sensación constante, o percibo yo quizás, una sensación constante de pérdida y de algo que ya no está. ¿Es el punto de partida del libro? Bueno, el libro empieza a escribirse en la cabeza y después en el papel, como te decía, a partir de situaciones
dolorosas de mi propia existencia, ¿no? Que son la antesala de la pérdida, digamos, ¿no? La enfermedad. Entonces, ese es el punto de partida del libro. Pero también es verdad que quería escribirlo no desde un dolor desgarrado de manera muy explícita, porque no era ese el lugar desde el que quería escribir. Y sobre todo quería que hubiera una fusión entre lo que es la escritura para mí, mi relación con la escritura y mi relación con las personas y mi relación con el mundo. Entonces, por eso tal vez el poema que abre la primera parte, que está precedido por un epígrafe de Chantal Maillard, nuestra querida poeta y filósofa, que dice: cuando algo acontece no hay escapatoria. Lo que viene a relatar es el dolor del mundo, el propio dolor, y cómo el poema, que es donde todo sucede, termina apuntalando aquello que, bueno, en ti se rompe, ¿no? Y toda esa fusión es la que de alguna manera quiero que en cada poema permita moverse sin grandes sobresaltos, pero intuyendo que ahí hay mucho más de lo que se dice. Que detrás de cada palabra hay otras cosas, pero que yo no tengo por qué decir, porque a nadie le interesa mi historia, sino la propia. El que lee tiene que encontrarse a sí mismo, no a mí, si no, mal vamos. Una de las cosas que también haces es recitar poemas en YouTube, ¿vale? Sí, Después sí. de esta pregunta, vete pensando, me gustaría que recitaras algún poema. Esta pregunta es, hablas de un lugar llamado Nunca. ¿Cómo se escribe de algo que en realidad no existe? Bueno, pues mira, por citarte a otro grandote, Machado decía que se canta lo que se pierde. Y yo añado, no es que le quiera corregir la plana a Machado, pero yo añado que incluso se canta aquello que nunca se ha tenido. Es decir, no hace falta ni haberlo perdido, porque no lo has tenido, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde ahí también se puede escribir. Bueno, pues Leo. léenos un poema, sí, por favor. Vale. Pues voy a leer el primero que te decía, que es el de cuando algo acontece no hay escapatoria. Y dice así: acontece un poema y golpea las teclas del piano. Acontece un poema y corta las cuerdas del violín mientras caminas. Un poema apuntala el centro mismo de tu vientre, donde los fluidos se vuelven ácidos, donde todo se pudre, incluso la memoria, donde se estrangulan el lenguaje, el silencio y la náusea, como si el mazo de un tambor golpeara las sienes. En ese mismo instante, muy lejos, mientras aprenden el alfabeto que las convertirá en personas libres, un tejado en ruinas cae sobre cientos de cabezas. El dolor no sabe de distancias. ¿Dirías que tu poesía nace de la memoria o de la imaginación? Pues hay mucha memoria, más de la que me gustaría, pero también es verdad, por citar a otro grandote, Borges decía que la memoria es un montón de espejos rotos, y entonces mi memoria va un poco por ahí. Y de hecho está presente en alguno de los poemas. Y claro que hay imaginación, pero hay sobre todo mucha observación y mucha, ¿cómo diría yo?, mucha reflexión. Pero memoria sí, por supuesto, claro. ¿Qué función estética tiene lo inacabado o lo suspendido en tus textos? ¿Qué función estética? Pues no sé si sabría responderte a esa pregunta. Es que no me lo he planteado nunca, la verdad. No me lo he planteado nunca. Pero sí que es verdad, y más en este libro, sobre todo en la primera parte, donde hay dos zonas,
las páginas impares el poema es un poquito más extenso, aunque es muy breve, y en las páginas impares los poemas aparecen en la parte inferior de la página, como generando bisagras. Entonces, todo eso yo creo que va destinado de alguna manera a compensar pesos, no sé cómo decirlo, a generar un movimiento, también a permitir tomar aire, y todo eso de alguna manera, pues imagino que influye en eso que me estás preguntando, pero tendré que darle vueltas y pensar en ello, porque no, la verdad es que no lo he pensado, no me lo he planteado. Déjame que lea otro poema, este ya de la segunda parte, ¿no? La calle, un laberinto sin hilos, un golpe en la sien y no hemos reventado. ¿Me falta algo? Claro. Sí. El poema empezaba: inundada la casa, la calle, un laberinto sin hilos, un golpe en la sien y no hemos reventado. Tampoco los capullos de la única flor que sobrevive en el balcón. Nada. Nada sofoca la distancia entre aquel temblor y este temblor. No supimos hacer del abrazo la casa. El libro, desde mi punto de vista, tiene como un movimiento circular, casi como el tío vivo del que hablas en algún momento, que aparece. ¿Lo pensaste así? ¿Lo pensaste así ya desde el principio o se te fue ocurriendo según ibas analizándolo y pensando en él? No, ten en cuenta que este libro eran 3 libros. Entonces, en un primer momento yo no tenía ese planteamiento para nada. Pero sí que es verdad que más tarde sí que me fui dando cuenta yo misma, porque últimamente lo que hago es estudiar mis libros, para poder explicarme cosas. Y entonces sí que me di cuenta de ese movimiento circular del que hablas, de esos vaivenes, de esos reenvíos, de cómo hay versos que reclaman o se reclaman de versos anteriores. Es decir, hay todo una serie de vasos, ¿no?, que permiten comunicar en las distintas partes del libro, pero eso se fue dándose, esa circunstancia, a medida que iba trabajando ya el libro con la selección de poemas de esos 3 libros anteriores. Después sí fui consciente, pero al principio no lo era. ¿Te interesa que el lector se sitúe o más bien que se pierda dentro del poema? Que haga ¿Se lo que sitúe pueda. frente al poema o que se pierda? Yo que el lector haga lo que pueda, pero que encuentre algo que le resuene, en lo que realmente diga, aquí estoy yo. Eso es lo que me interesa. Y sobre todo, por encima de todo eso, me interesa tener algún lector. Efectivamente, ¿no? Lo que me encantaría tener es lectores que se encuentren en aquello que yo escribo y en que haya una comunicación, ¿no?, entre eso que es parte de mí, pero que también es parte de él o de ella, ¿no? Eso es lo que a mí me encantaría, pero ¿cómo saber eso? Mira, yo acabo de leer ahora unos libros, 3 en concreto, de unos autores maravillosos, y me he sentido así. Vamos, que me hubiera encantado poder escribir eso. Y te los voy a decir por si alguien está escuchando y quiere leerlos. Hay una poeta que se llama Esperanza Ortega, que ha publicado hace poco Los versos de mi amiga. Pues yo me he sentido en casa en ese libro. Es maravilloso. Corina Proae ha escrito Cómo enterrar al padre en un poema. La estructura de ese poemario es excelsa. Ahora no me viene el nombre. Bueno, hay un libro que se llama Oxford Circus, que también es increíble en cuanto a forma, en cuanto a estructura y en cuanto a contenido, ¿no? Y ahora me da muchísima rabia porque no me viene el nombre del autor y encima es un grandísimo autor y quiero decirlo.
Madre mía, por Dios. Oxford Circus. Oxford Circus, libro. Aquí está. Oxford Circus. ¿Lo encontraré o no lo encontraré? De Gerardo Rodríguez Salas. Granadino, creo que es. Gerardo Rodríguez Salas. Pues son 3 libros que a mí como lectora me han permitido encontrar un lugar en ellos. Y eso es lo que yo quisiera que los lectores que se acerquen a mis libros encuentren en los míos, ¿no? ¿Te cuesta escribir desde lo emocional sin caer en lo explícito? Ya no. Pero antes sí, evidentemente me costaba mucho. De hecho, a veces me preguntan que cómo diría yo que qué cambio ha habido en mi poesía desde hace tiempo ahora. Y suelo decir, porque así fue, que ha pasado de alguna manera de querer decir todo a querer silenciarlo casi todo. Entonces, cuando necesitas mucho itinerario, mucha palabra para construir un poema, a mí lo que me ocurre es que caigo en lo explícito, caigo en la explicación, que es de lo que huyo totalmente, ¿no? Y entonces es eso, he pasado de ahí, de explicar o de querer decir todo, a silenciar prácticamente todo. Si una palabra me permite nombrar, sugerir, que se intuya que hay algo detrás de esa palabra, prefiero eso a utilizar muchas palabras para decir que. El qué, de alguna manera, también lo tiene que poner el lector, porque no es mi qué, es su qué. Y eso es lo que a mí me interesa. En algunos de los poemas, de estos poemas, el cuerpo aparece muy presente, Sí. incluso atravesado o herido. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en tu poesía? Pues yo creo que es fundamental, porque para mí escribir tiene repercusiones fisiológicas, quiero decir. Es decir, no es solo, como se dice, ¿no? La poesía es cuestión de respiración, que por supuesto, pero escribiendo, y cuando no se puede escribir, y cuando uno está en el proceso de querer dar forma a algo, todo el cuerpo entra en juego. Quiero decir, el estómago, la cabeza, todo. Entonces, para mí me parece que es algo muy carnal el hecho de escribir, la relación que yo mantengo con las palabras, con la palabra poética. Es algo muy, muy, muy carnal. Y bueno, hoy me ha dado por citar a poetas. Hay una poeta que la voy a ver el mes de mayo porque vendrá a Vitoria a un encuentro de poesía. Ada Salas dice algo con lo que yo me siento muy identificada, y que dice que hay libros que se escriben sobre la carne misma. Y es verdad. Desde, sobre y con la carne misma. Porque se generan unas relaciones con la escritura poética que no siempre son placenteras tampoco. Y eso, mi primer poema habla de la náusea, de ese lugar donde todo se pudre, etcétera, ¿no? Y en tu caso, ¿escribir sirve para entender lo que sientes o más bien para dejarlo atrás? Bueno, dejarlo atrás, yo no soy de dejar atrás casi nada. No soy de estar ahí hurgando, pero digamos que me permite, tal vez no tanto al escribirlo como cuando lo revisito, cuando vuelvo, me permite entender algunas cosas, dar forma a algo. Mira, yo escribí un libro en el año 19, bueno, me lo publicaron en el 19, que se llama Máscaras para no enloquecer, y todo mi afán era saber cómo había llegado yo hasta ese libro, de aquella manera, ¿no? ¿Por qué ese libro y de esa forma en que se publicó? ¿Cómo está estructurado? ¿En base a qué? Y tuve que hacer un estudio del libro. O sea, que casi puedo publicar otro libro con los 40 o 50 folios que tuve que escribir para poder entender yo cómo había llegado hasta ahí. Entonces,
me ayuda a comprender cosas. Pero que no hago con mi lectura de mis poemas, no hago nada que no haga con la lectura de los poemas de otros. Es exactamente lo mismo. Creo que he generado la posibilidad de mantener una cierta distancia, una mirada desde fuera, para poder acercarme a lo que yo he escrito una vez publicado, como si fuera o estuviera escrito por otra persona. Y has dicho que esta escritura, este libro, ha sido como provisional durante mucho tiempo. ¿Te cuesta cerrar un libro? Pues sí, porque cuando estoy a punto siempre hay algo que me lleva a querer replantear cosas. Me cuesta, aunque en este en concreto, como te lo decía antes, he sentido la necesidad de cerrarlo y de decir ya. O sea, aléjate, ya. Porque una vez que el libro ya está publicado y sale de uno, aunque no se vaya del todo, de alguna manera sí que se va. Por lo menos muchas de las cosas que propiciaron esa escritura y muchos de los momentos que en ese proceso se han ido viviendo, ¿no? ¿Y cómo convives con la duda al escribir? ¿Cómo? ¿Cómo convives con la duda al escribir? Perfectamente. Con la duda, muy bien. En cuanto empiezo a no tener dudas, digo, algo no va bien. Sí, no me asusta la duda, me encanta dudar, porque eso me agiliza y permite de alguna manera buscar, ¿no? por un montón de lugares. De hecho, cada vez más me gusta, por ejemplo, leer poesía que no entiendo. O sea, poesía que está escrita desde un lugar con el que me cuesta reconocerme, y porque eso agudiza mucho la mente, agudiza la atención y la curiosidad. Entonces, cuando uno está extrañado, ¿no? O está diciendo aquí hay algo que se me escapa, pues ayuda mucho a ver desde otra perspectiva, y eso me gusta. Me gusta. ¿Hay poemas que se te resistieron especialmente? Pues sí, pero no solo de este libro, sino de otros libros también. Mira, te voy a contar una anécdota. En uno de mis libros yo necesitaba un viento que tiene lugar en alta mar de determinada manera. Yo lo veía, es que lo sentía incluso el viento, cómo me azotaba, pero no sabía el nombre de ese viento. Me pasé más de 3 meses buscándolo y lo encontré. Y resulta que cuando lo encontré ya no le convenía al poema al que estaba destinado, ¿no? Entonces fue una sensación de frustración. Por eso te quiero decir que sí, me cuesta, claro. Sí. Y déjame que lea un poema ya de la última parte, ¿no? Una alfombra de piedra nos recibía cada verano. Y aquel rincón con pedestal para que entráramos todos en la foto. Así fue mientras aprendimos que caminar disociados pasa factura. Ya entonces te acercabas a los caballos, al igual que al regaliz y a las canicas. Ibas del huerto del cura a la jarilla, sin saber que años más tarde irías de feria en feria, sin alforja ni atalaje. En el libro hay muchas, y a lo largo de esta conversación lo has manifestado muchas veces, muchas referencias a otros autores, Valente, Vallejo, Pizarnik. ¿Escribes en diálogo con ellos? Muy a menudo. A veces explícitamente y otras no tan explícito. Yo me considero un palimpsesto. O sea, así de claro. Soy un palimpsesto como todo el mundo, de hecho. Pero en lo referente a la escritura, bueno, todo aquello que leo, que absorbo desde... Sí, soy un palimpsesto, como decía Jean-Michel Maupoy, de Rostros Amados. Y todo aquello que leo me alimenta
y de alguna manera pues se deja ver en lo que escribo, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y qué poetas sientes más cerca cuando escribes? Pues mira, cuando estoy escribiendo no siento a ninguno cerca, absolutamente a ninguno. Es cuando ya reviso lo que he escrito, cuando me doy cuenta que he estado acompañada por unos cuantos. Pero si he de decirte algunos, por ejemplo, bueno, a mí Juan Ramón me vuelve loca, pero luego también poetas que ni siquiera he conocido en el sentido de que podría haberlos conocido, pero se me han muerto antes, me han dejado una huella enorme. Y entonces, bueno, Juan Ramón, y luego hay una poeta de Bilbao que a mí me vuelve loca, que es Ángela Figuera. Una mujer que fue contemporánea de Blas de Otero y de Gabriel Celaya, que en su momento tuvo menos proyección que ellos, incluso todavía hoy estamos peleando para ver si le ponen una escultura en Bilbao. Y fue una mujer con una fuerza, con una voz que me atrevería a decir, tan potente al menos como Blas y como Gabriel, si no más. Entonces, para mí Ángela está muy presente, muy a menudo se me escapan versos de ella y de alguna manera también se traducen en lo que escribo, está claro. Bueno, Alejandra Pizarniz, ¿cómo no la voy a amar? Si dice que la poesía es el lugar donde todo sucede, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y también dice que escribe para que no le suceda aquello que teme, ¿no? Y dice tantas cosas en las que me identifico que está muy presente también. Y luego hay una poeta que a mí cada vez que la leo me dan ganas de escribir, y que es la que te nombraba antes, que es Ada Salas, por ejemplo. No sé, hay tantos y tantas que me quedaría corta, ¿no? Al principio, o bueno, más o menos al principio, dijiste que no te gusta escribir de oídas, sino desde ti misma, ¿no? Pero ¿crees que también se puede escribir desde lo que se ha leído? Sí, claro. Desde lo que se ha leído y con lo que se ha leído. Mira, yo estoy haciendo ahora un experimento que lo recomiendo cuando tienes crisis de escritura, la escritura no te acompaña, no te deja. Hay una poeta maravillosa que se llama Isabel Bono y que hay que leer, tanto en poesía como en narrativa. Isabel Bono cuenta que a veces tenía la sensación de que las palabras se le habían desgastado, se había quedado sin palabras, ya no tenía palabras. Y entonces, ¿qué hacía? Como ella es muy amiga de sus amigos, iba a los libros de sus amigos a buscar palabras. Y con esas palabras ella escribía sus poemas. Y una vez escrito los poemas se dio cuenta de que en realidad no eran las palabras de sus amigos, que lo que había encontrado en esos libros, en esas novelas o poemas, eran sus propias palabras. Como que sus amigos se las estaban guardando, ¿no? Entonces, ¿se puede escribir? Claro que se puede escribir de las lecturas, desde las lecturas. Máscaras para no enloquecer, que te citaba antes, es eso. Es un tributo a los libros leídos. Entonces, en la página par del libro aparecen una serie de títulos de poemarios y en la página impar hay un poema que yo he escrito, pero que como eco de fondo están esos libros. Están esos libros, de hecho, los títulos de los libros son los que articulan o dan forma a mi poema. Pues claro, ¿qué te voy a decir yo? Que soy un palimpsesto. Tengo una parte que se llama Somos aquello que leemos, y es verdad. Y somos contemporáneos de lo que leemos. O sea que... Ahora que ya casi estamos terminando, ¿podías leernos otro poema? Sí, claro. No tenía pensado leer este, pero lo voy a leer. En este mundo en el que vivimos es muy fácil pasar ciertas líneas, ¿no? A veces somos víctimas y a veces somos verdugos, porque a veces somos cómplices silenciosos de cosas que suceden. Y eso se puede aplicar a uno mismo o a nuestra vivencia en el mundo, ¿no? Dice, un tren atravesó tu cuerpo. Las arañas lo saben. Tu cuerpo, las arañas. El tren lo sabe.
Las arañas atravesaron tu cuerpo. ¿Sirve de algo contarlo? El tren, las arañas, tu cuerpo. Y si me permites, ya que has nombrado antes la verticalidad, en la última parte hay toda una serie de poemas que son tal vez los más filosóficos, no sé, que están escritos para que se pudiera reproducir el movimiento del caballito del tío Vivo, ¿no? Yeah. Son tremendamente verticales. Y entonces voy a leer uno, si te parece. Sí, Dice, sí. sube y baja el recuerdo hasta el centro de tu cuerpo, como si todo lo vivido se aferrara a la crin de los caballos de un tío vivo pintado de colores. Solo, a la intemperie, esperándote. De fondo, trompeta y corazón, una campanilla. Hoy sí, Emily, hoy sí. Emily Dickinson, por supuesto. Pues muy bien, y esta es la última pregunta, quizás la más difícil, ¿no? Si tuvieras que definir la estética de este libro en pocas palabras, ¿qué dirías? Pues probablemente no diría nada. Probablemente no diría nada. Porque vuelvo a Claudio Rodríguez. Es algo que, bueno, en fin, no puedo enseñarlo porque lo tengo tuneado, pero no voy a decir nada. Yo creo que es algo que quien entre en el libro tendrá que definir, si es que hay que definir algo. Porque también explicar demasiado creo que es limitar, y no se puede limitar la palabra poética de esta forma. Entonces, quien quiera entrar y poner nombres y definir, porque tampoco creo que sea igual para todos. Entonces... Pues muy bien, hemos llegado al final de esta conversación, pero da la sensación de que el libro y todo lo que lo atraviesa sigue abierto, latiendo más allá de las palabras. Ese lugar llamado Nunca no es un libro que se cierre con facilidad. Es de esos que vuelven, que se quedan, que nos obligan a releer desde otro lugar. Un libro que trabaja con lo esencial, con lo que duele, con lo que permanece. Hoy hemos podido asomarnos a su arquitectura, a su música y a su silencio, y también a la mirada de su autora que nos ha acompañado con tanta generosidad. Ángela, gracias por compartir no solo el libro, sino también el proceso, la duda y la búsqueda. Y a quienes nos estáis viendo y nos veréis, os invitamos a leerlo sin prisa, a dejaros atravesar por sus imágenes y a encontrar vuestro propio Nunca. Nos despedimos aquí, pero la poesía, por suerte, continúa. Muchísimas gracias, Nicolás. Me he sentido en casa y eso es muy importante para mí. Gracias por tu lectura, gracias por el respeto con el que has leído el libro y porque no es muy frecuente. Muchas gracias. Espero que la vida nos permita coincidir nuevamente. Gracias a ti, y ya sabes, cuando quieras, tienes ya mis datos y mis cosas, mi contacto, pues estaré encantado de volvernos a encontrar y bueno, quizás pueda surgir por ahí una idea. Yo ando dándole vueltas a la idea de reunir a 3 o 4 personas y decirles, mira, aquí en el centro hay una palabra, es poesía, dime lo que quieras. Que cada uno diga lo que quiera, lo que lo vive, lo que siente, lo que hay dentro de él. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Una cosa sí, porque yo creo que nadie definiría la poesía. Bueno, primero la poesía no se puede definir, pero yo creo que nadie diría lo que siente sobre la poesía de la misma manera. Claro que no, mira, acaban de publicar un libro, creo que lo tengo por aquí a mano, no lo tengo, que se llama ¿Qué es la poesía? Entonces, el autor creo que ha recopilado definiciones de poesía a lo largo de los tiempos, ¿no? Y es impresionante cómo incluso llegamos a definiciones contradictorias. Es maravilloso. Entonces,
Sí, ciertamente es un terreno movedizo en el que, bueno, a veces se sale a flote, a veces uno se hunde, y en función también de la propia experiencia, de la formación que uno tenga, de todo lo que se haya mamado, bebido, etcétera, ¿no? Pues nos lleva a definiciones diferentes. A mí una de las que más me gustan es: no voy a definir la poesía porque la voy a limitar. No sé quién lo decía, ¿no? Y evidentemente algo que está en continuo cambio, que es el texto poético, si lo defines, le estás poniendo límites al campo, ¿no? Estás completamente cuadriculando algo que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero hablar de poema que de poesía, porque cada poema es un mundo y varios poemas construyen un maravilloso mundo que es un libro, ¿no? Es cierto, cada palabra en sí misma es un conjunto de fronteras, es decir, cuando dices casa, separas todo aquello que no es justo la casa, es decir, la estás llenando de fronteras alrededor y las palabras son exactamente eso, fronteras, ¿no? Entonces, preguntarse, ¿define poesía? Es ponerle fronteras. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias, feliz noche y cuando quieras, aquí estamos. Gracias a los que nos vieron, a los que nos verán, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Nicolás.